Olá, queridos amigos y amigas. En el episodio de hoy de ANN de Vocaciones les mostraremos una acción solidaria ligada al nuevo coronavirus. También traeremos informaciones sobre el documento Una Humanidad, aprobado en septiembre por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En medio a la pandemia del nuevo coronavirus, los fieles adventistas en Sudáfrica satisfacen las necesidades básicas de una comunidad. À medida que a pandemia do coronavírus continua com milhões de pessoas paralisadas em todo o mundo, muitas famílias enfrentam incertidumbres sobre sua próxima comida. Impactada por la situação destas famílias que vivem na miséria, a irmã Linda Wembinga mobilizou os membros da sede adventista em Sudáfrica, quienes compraram comidas para decenas de famílias. Algunos, tocados por las noticias de las comunidades hambrientas, donaram víveres e algo de dinheiro efectivo para comprar mais suministros para los necessitados. Los trabajadores adventistas están respondiendo, comprando alimentos y trayéndolos. Estas comidas alimentarán y ayudarán a la sociedad, a nuestros hermanos y hermanas que no tienen alimentos en este momento de pandemia de la COVID-19. Quiero agradecer a los amigos de la Iglesia Adventista por darnos esta sorpresa. Estábamos pasando hambre durante este coronavirus y ellos nos trajeron estos alimentos. Hoy vimos la mano de Dios en acción. No tenemos nada sobre nuestra mesa debido a este bloqueo del coronavirus. Los líderes del Comité Administrativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día votaron el día 15 de septiembre el documento Una Humanidad, una declaración de las relaciones humanas abordando racismo, castaísmo, tribalismo y etnocentrismo. La declaración surge después de que el Comité de Asuntos Mundiales votara la necesidad de una postura actualizada de la Iglesia sobre estos temas. El primero párrafo del texto de 2 páginas dice lo siguiente: el deber moral de declarar los principios bíblicos al tratar con otros seres humanos se ha vuelto primordial a medida que el mundo reconoce cada vez más el flagelo persistente de la injusticia social, los conflictos tribales y el sistema de castas intolerante que sufren millones de personas en todas las sociedades y regiones del mundo. Nuestro compromiso flui de nuestra misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En nuestro atribulado mundo hay que reconocemos que solo Cristo puede cambiar el corazón humano. Gannon Diop, director mundial de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista, habló sobre ¿por qué esta declaración es tan importante hoy en el contexto de la creciente conciencia mundial sobre la pandemia del racismo? Él dijo: está en el ADN de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el concepto de igualdad, porque estamos entre aquellos que creen en la creación. Solo hay una humanidad y el racismo es la negación de la dignidad humana de una persona criada a imagen de Dios. El desafío para todos los adventistas es vivir según es ideal. God had a plan for the human family. Dios tenía un plan para la familia humana, plan eterno de compañerismo y amor entre seres humanos creados a imagen de Dios. Pero este plan se rompió a causa del pecado debido a la desconfianza en Dios. Por eso es tan importante la fe y la confianza en Dios. Debido a esta desconfianza, el ser humano, toda la familia humana está verdaderamente perdida.
Inmunidad contra el sufrimiento, inmunidad contra la enfermedad, inmunidad contra la muerte, y también estamos separados y ya no tenemos acceso directo a Dios. Si alguien me pregunta cuáles son las buenas noticias, muy simples. Según la Biblia, la buena noticia es la venida de un Salvador. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, los ángeles celebraron, los pastores celebraron. Of a Savior. This is why in the Gospel of Luke, angels celebrate, shepherds celebrate. Y nuestra esperanza es que los adventistas del séptimo día, o movimiento de restauración, recuperen esta visión, la visión de Dios, el propósito de Dios de reunir personas, ni superiores ni inferiores, una humanidad con acceso directo al Padre Celestial que llamamos Padre Nuestro. Esto es lo que Cristo vino a restaurar y regresará pronto para restaurar esta visión, para implementarla en su reino eterno. Ven, Señor Jesús, te diremos, Maranata, ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Si Dios permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor y esperanza que fueron destaque alrededor del mundo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 2020. Olá, queridos amigos e amigas. En el episodio de hoy de ANN de Vocaciones les mostraremos una acción solidaria ligada al nuevo coronavirus. También traeremos informaciones sobre el documento Una Humanidad, aprobado en septiembre por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En medio a la pandemia del nuevo coronavirus, los fieles adventistas en Sudáfrica satisfacen las necesidades básicas de una comunidad. A medida que la pandemia del coronavirus continúa con millones de personas paralizadas en todo el mundo, muchas familias enfrentan incertidumbres sobre su próxima comida. Impactada por la situación de estas familias que viven la miseria, la hermana Linda Wembinga movilizó a los miembros de la sede adventista en Sudáfrica, quienes compraron comidas para decenas de familias. Algunos, tocados por las noticias de las comunidades hambrientas, donaron víveres y algo de dinero efectivo para comprar más suministros para los necesitados. Los trabajadores adventistas están respondiendo, comprando alimentos y trayéndolos. Estas comidas alimentarán y ayudarán a la sociedad, a nuestros hermanos y hermanas que no tienen alimentos en este momento de pandemia de la COVID-19. Quiero agradecer a los amigos de la Iglesia Adventista por darnos esta sorpresa. Estábamos pasando hambre durante este coronavirus y ellos nos trajeron estos alimentos. Hoy vimos la mano de Dios en acción. No tenemos nada sobre nuestra mesa debido a este bloqueo del coronavirus. Los líderes del Comité Administrativo de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día votaron el día 15 de septiembre el documento Una Humanidad, una declaración de las relaciones humanas abordando racismo, castaísmo, tribalismo y etnocentrismo.
La declaración surge después de que el Comité de Asuntos Mundiales votara la necesidad de una postura actualizada de la Iglesia sobre estos temas. El primero párrafo del texto de 2 páginas dice lo siguiente: el deber moral de declarar los principios bíblicos al tratar con otros seres humanos se ha vuelto primordial a medida que el mundo reconoce cada vez más el flagelo persistente de la injusticia social, los conflictos tribales y el sistema de castas intolerante que sufren millones de personas en todas las sociedades y regiones del mundo. Nuestro compromiso flui de nuestra misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En nuestro atribulado mundo hay que reconocemos que solo Cristo puede cambiar el corazón humano. Gannon Diop, director mundial de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista, habló sobre por qué esta declaración es tan importante hoy en el contexto de la creciente conciencia mundial sobre la pandemia del racismo. Él dijo: está en el ADN de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el concepto de igualdad, porque estamos entre aquellos que creen en la creación. Solo hay una humanidad y el racismo es la negación de la dignidad humana de una persona criada a imagen de Dios. El desafío para todos los adventistas es vivir según es ideal. God had a plan for the human family. Dios tenía un plan para la familia humana, plan eterno de compañerismo y amor entre seres humanos creados a imagen de Dios. Pero este plan se rompió a causa del pecado debido a la desconfianza en Dios. Por eso es tan importante la fe y la confianza en Dios. Debido a esta desconfianza, el ser humano, toda la familia humana está verdaderamente perdida. Inmunidad contra el sufrimiento, inmunidad contra la enfermedad, inmunidad contra la muerte, y también estamos separados y ya no tenemos acceso directo a Dios. Si alguien me pregunta cuáles son las buenas noticias, muy simples. Según la Biblia, la buena noticia es la venida de un Salvador. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, los ángeles celebraron, los pastores celebraron. Of a Savior. This is why in the Gospel of Luke, angels celebrate, shepherds celebrate. Y nuestra esperanza es que los adventistas del séptimo día, o movimiento de restauración, recuperen esta visión, la visión de Dios, el propósito de Dios de reunir personas, ni superiores ni inferiores, una humanidad con acceso directo al Padre Celestial que llamamos Padre Nuestro. Esto es lo que Cristo vino a restaurar y regresará pronto para restaurar esta visión, para implementarla en su reino eterno. Ven, Señor Jesús, te diremos, Maranata, ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Si Dios permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor y esperanza que fueron destaque alrededor del mundo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 2020.